¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos mis queridísimos Paleontologists in Training. Bienvenidos un día más a uno de los episodios de Prehistoric Planet que no sé cuántos meses van ya desde el último. Aunque bueno, vamos a decir que nos ha venido bien, entre comillas, estaba todo planeado. Para decir que bueno, el vídeo de hoy va a estar bastante enfocado en el frío y las zonas de hielo, lo cual pues va bastante acorde con lo que estamos viviendo en España estos últimos días, esta última semana. Este cuarto capítulo o este cuarto episodio se llama Ice Worlds. Como siempre voy a obviar, no voy a comentar tanto, bueno, si es que al final siempre lo comento. Vamos a comentar que bueno, que todo el documental empieza siempre con un little speech, que siempre es el mismo, de David Attenborough, que bueno, como hacía mucho que no lo decía, pues me ha hecho ilusión decirlo hoy también. Claro que sí. Komodo dragons. La cuestión, que si vamos a hablar de Ice Worlds, este capítulo 4, empieza y acaba, hablándonos de lo que viene a ser el clima, las especies, el mundo cretácico en los polos. Básicamente, durante todo el capítulo, ya os hago un poquito de spoiler, vamos a ver el transcurso de un año entero en el polo norte y en el polo sur, vamos a ver los dos, que se hubieran dado durante el periodo Cretácico. Y esto he de deciros que a mí me generó un poquito de controversia cuando empecé a ver el episodio, el capítulo, porque claro, ¿qué pasa? Durante el periodo Cretácico la temperatura global del planeta Tierra era un poco más alta de la que tenemos a día de hoy. Y el capítulo empieza en una especie de tundra totalmente llena de nieve y hielo por todas partes. Así que yo me pregunté y dije, ¿en el Cretácico los polos estaban congelados? Y bueno, aparte de que los continentes no tenían exactamente la misma disposición que la que tienen hoy en día, cosa que ya os comenté en el primer capítulo, no sé si os acordáis de aquel mar epicontinental que había dentro de Norteamérica y todo esto. Pues claro, no es solo que los continentes no tuvieran la misma disposición, sino que, claro, al no tener la misma disposición, no teníamos exactamente la misma tierra en el polo norte y en el polo sur de la que tenemos a día de hoy. Y es que, amigos, amigas, señoras y señores, como os he dejado en la descripción en un artículo que estuve buscando, en efecto los polos no estaban congelados durante la época cretácica. ¿Qué pasa? Que a lo largo del capítulo sí que es verdad que, a raíz de verlo 3 o 4 veces, porque de las veces que he intentado ver el vídeo me lo he ido viendo, cada vez que lo intentaba grabar de nuevo, me he dado cuenta de que no es un error garrafal en absoluto. ¿Por qué? Porque no nos representan como que está constantemente congelado, sino que nos lo representan más bien, como os he dicho antes, como una especie de ecosistema de tundra. Lo que vendría a ser que tenemos unos inviernos muy crudos, meses del año en los cuales no vemos el sol, como pasa mismamente en zonas del norte de Noruega, ¿no? De la península escandinava. Y bueno, dejando este pequeño matiz, me parece maravillosos todos los escenarios que nos han representado con diferentes dinosaurios en el medio y con otras especies. Y bien, pues yendo ya al kit de la cuestión, vamos a ver el primer dinosaurio que aparece en este capítulo. Pero no todo puede ser bueno. El problema que he tenido con este capítulo, al igual que me ha pasado en otros, pero en este capítulo particularmente, es que, chicos y chicas, no me han dado nombres prácticamente científicos de ninguna especie de dinosaurio en concreto. Algunos sí que hemos tenido nombres en concreto, o a lo mejor nos han dado el nombre del género o de la familia, cuando en realidad pues solo hay una especie descubierta de ese género y claro, pues nos deja más claro cuál es, ¿no? Solo hay una descubierta de momento. Pero bueno, la cuestión es que empezamos con un dinosaurio dromeosáurido. ¡Hala! Así, tal cual, dromeosaurio, para ti. Ya os digo que más general no se puede ser porque los dromeosaurios vienen desde los velociraptores, o sea, tenemos velociraptores, apiroraptores, todo lo que acaba en raptor, para que te hagas una idea, son dromeosáuridos. Así que bueno, he decidido no comentar la especie en concreto, dado que no tengo ni idea de cuál es, sino que más bien comentar dónde creo que está situada, luego os explicaré por qué y pues alguna curiosidad. Pues bien, destacando algunos aspectos físicos de este dromeosáurido en general, tenemos en primer lugar que este dromeosaurio tenía plumas. Por lo que muchos y muchas os podéis imaginar, estas plumas seguramente le servían para mantener el calor. Y esto es un patrón que vamos a ver repetido en varias de las especies que veremos a lo largo de este capítulo, dado que estas especies están inspiradas en especies que se han encontrado en zonas del Ártico, que se sabe que por aquel entonces en el Cretácico tenían un clima, como ya os he dicho antes, del tipo tundra. Por lo tanto, si algún dinosaurio tenía plumas, que de hecho así era porque está demostrado,
Estos dinosaurios en concreto eran los que tenían más números, principalmente por la protección que les brindaba contra el frío y las agresiones constantes del clima. Bien, dejamos al lado un momento estos dromeosáuridos en cuanto a su descripción física y pasamos a ver lo que ocurre en el capítulo. Puesto que los vemos que va a llegar la primavera, ellos se ponen en alerta porque llevan muchos meses sin conseguir comidita de calidad, pobrecitos míos, por el invierno, y deciden ir a buscar una presa más grande. Olfateando, estos dromeosáuridos se encuentran con un gran grupo de hadrosáuridos. En efecto, por mi expresión os habréis dado cuenta de que de nuevo nos vuelven a dar un nombre así general totalmente de un grupo de dinosaurios muy variado. Pero ahora os explicaré por qué creo que se han querido inspirar, ¿no? Porque antes os he dicho que el dromeosáurido era probablemente de Norteamérica. Y es que yo creo que el hadrosáurido que nos quieren mostrar en esta escena es un edmontosaurio. En Norteamérica tenemos dos especies posibles de edmontosaurios a los que se pueden haber referido, pero yo os diré cuál creo que es más probable. Tenemos el Edmontosaurus regalis, la cual creo que es la menos probable, puesto que se cree que este dinosaurio tenía cresta y vivió aproximadamente entre unos 73 o 70 millones de años. Lo cual estaría dentro del Cretácico, pero no tan al límite del Cretácico como vemos en el resto de especies de este documental. Y luego tenemos la especie que creo que es la más probable, que sería Edmontosaurus annectens. Y esta sería la más probable, puesto que no tenía cresta, o se cree que no tenía cresta, y vivió hace unos 68 a 66 millones de años, lo cual cuadra más con el resto de especies del documental. Pues bien, la cuestión es que estos pobres edmontosaurios tienen que cruzar un río semi-helado. El río semi-helado, como ya os podéis imaginar, pues tiene dos tipos de peligros añadidos. El primero es la corriente que lleva y el segundo es que si pegas un paso en falso en cualquier punto del hielo que se vaya a romper, vas para el agua. Entonces aquí nuestros dromeosáuridos del principio se frotan las plumitas y las garras de las manos y dicen: hoy se come. Así que bueno, vemos una escena, como muchas veces hemos visto en algún documental africano, en el cual los ñus intentan atravesar un río muy caudaloso y muchos no lo consiguen, donde algunas de las crías de edmontosaurio no pueden vencer a la corriente y una de ellas muere. Y los dromeosáuridos pues aprovechan su oportunidad. En fin, chicos y chicas, es el ciclo de la vida, como nos quiere mostrar muchas veces este documental, y de la muerte de unos nace la vida de otros, la supervivencia de otros. Pero por suerte nos muestran una pequeña cría que a mí me generó mucha ternura, que es casi arrastrada por la corriente y que va a buscar a su mamá y consigue salir del agua, y es muy bonita. En la siguiente escena vemos un río, el cual, con su caudal, va arrastrando muchos materiales del tipo limo, y los va depositando en pequeñas islas que se hacen a través de sus meandros y cosas así. Diciendo estas palabras raras, me estoy dando cuenta de que tal vez debería hacer algún vídeo con nomenclatura de ríos. Pero bueno, vosotros imaginad que se están haciendo una especie de islitas de limos, arenas, en las cuales vemos al protagonista de nuestra siguiente anécdota dentro del capítulo, el Ornithomimus. Yo voy a dar por sentado que la especie de Ornithomimus que estamos viendo es Ornithomimus velox, dado que se encuentra o se ha encontrado en Canadá y es la especie, el holotipo, para que me entendáis. Bien, estos Ornithomimus podían medir 3 metros de la cabeza a la cola y pesar unos 100 kilos. De forma, para que os hagáis una idea, aunque ya lo veréis en el documental, era una especie de avestruz muy grande. Y me llamó la atención el tema de que nidificaran en unas zonas tan inestables como pueden ser las isletas de limo que hace un río a través de sus meandros. Pero resulta que no es tampoco probable. De hecho, los restos de esta especie en concreto, de estos animales, se han encontrado en depósitos de limo que corresponden al escenario que nos están representando dentro del documental. Pues bien, la escena que vienen a representar estos Ornithomimus es algo que vemos en la naturaleza a día de hoy. Más concretamente en algunas especies de pingüinos. Los machos de dromeosaurio, al igual que los machos de pingüinos que existen a día de hoy, se están dedicando a construir unos nidos con ramas o con materiales que van encontrando por ahí. Los pingüinos, si no lo tengo mal entendido, lo hacen con piedras. La cuestión es que durante la escena, al igual que ocurre en los pingüinos actualmente, algunos machos que llegan antes consiguen lugares privilegiados en los cuales poder instalar su nido y materiales concretos que son mejores para la protección de los huevos cuando lleguen las hembras. Las hembras, evidentemente, escogerán al macho que haya construido el nido mejor situado y que tenga mejores materiales. Pero ¿qué ocurre con los machos que llegan más tarde o con los machos que no son capaces de conseguir unos materiales tan buenos como los de otros machos? Pues estos machos tienen una estrategia que básicamente es el robo.
Hoy en día algunos pingüinos encuentran muy interesantes las piedras o otros materiales de los nidos de otros machos y se dedican a robárselos mientras los machos en cuestión, los dueños del nido que está siendo saqueado, se van a por nuevos materiales para hacerlo más grande o más cómodo. Y bueno, eso es lo que vemos directamente en nuestro Ornithomimus. Él va, roba varias piezas de otros nidos y se las va quedando para el suyo para que alguna hembra se apiade de su alma y decida aparearse con él y tener huevos con él ese año. En la siguiente escena del documental nos presentan a unos hadrosáuridos que tienen una cresta. El narrador David Attenborough nos dice que estamos más al norte, sin especificar nada. Pero por la especie de dinosaurio que es, yo os digo que casi con total seguridad nos encontramos en Rusia. O sea, o al otro lado del mundo o al otro lado del estrecho de Bering. Y ahí nos encontramos a esta especie que nos presentan como el Olorotitán. La especie en concreto es, porque no hay otra de Olorotitán, Olorotitán ararensis. Este coloso ruso podía llegar a medir 8 metros de largo, a medir hasta 3 metros y medio del suelo hasta la cruz, y a pesar más o menos unas 3 toneladas. Lo interesante de este animal en esta escena es que nos muestran que están buscando un lugar de nidificación muy especial. Al vivir dentro del círculo polar ártico, estos animales están buscando una zona con vulcanismo para poder ir a poner sus huevos y que el calor del suelo les ayude a incubarlos. Por tanto, es una zona en la que a lo largo de la historia de la Tierra se han dado varios fenómenos de vulcanismo. Esto es muy interesante, puesto que los restos que se han encontrado hoy en día de estos animales estaban justamente cerca de la zona de contacto entre la placa tectónica norteamericana y la placa euroasiática. Así que sí, es probable que estos animales pudieran llegar a utilizar ese calor de la Tierra para incubar sus huevos. Por desgracia, estos animales no solo se enfrentan al reto ecológico que es el frío en sí, sino que también se enfrentan a otro reto de un animalito de su ecosistema, que en efecto es el animal que también hoy en día mata a más personas en todo el planeta, y son los malditos mosquitos. Al encontrarse en una zona pantanosa con bastante materia vegetal y además agua estancada y calentita, los mosquitos proliferan que da gusto. Y las pobres crías de Olorotitán, que son súper chiquititas en comparación a sus padres, pues pueden llegar a morir de la cantidad de sangre que les están sacando esos mosquitos. Y algunas, en efecto, se mueren, pero por suerte nos dejan ver que hay esperanza dentro de ahí, y a pesar de que se muere una de cada 10 crías de las que ponen esos olorotitanes, la que consigue sobrevivir de esas 10 tiene muchas posibilidades de llegar a la edad adulta. En la siguiente escena yo creo que nos llevan de nuevo a Norteamérica por la especie que va a salir, pero podríamos estar perfectamente también en el continente euroasiático, dado que vuelven a no especificarla. La cuestión en concreto de esta escena es que es una escena de un incendio. Cuando en las zonas polares, o en este caso de tundra más bien, se llega al verano, el aire cálido se alza en la atmósfera, generando tormentas eléctricas que, bueno, pues ven una especie de caramelito en las zonas ya secas de llevar todo el verano, prácticamente sin agua, y claro, a la que cae un rayo se desatan unos incendios que devastan zonas enormes de bosque. Esto supone la tragedia para la mayoría de las especies, pero para otras en concreto, oportunistas y muy inteligentes, supone una oportunidad de comer. Y una de estas especies en concreto es, según el documental, un trodón. Vale, vamos a tener que aclarar una cosa, vamos a hacer un inciso del documental y vamos a hablar de los trodones. Los trodones antaño eran mi especie de dinosaurio favorita, pero recientemente se ha descubierto que no. Los trodones no son en concreto una única especie, creo que no son ni siquiera un género a día de hoy, creo que todavía se respeta el título de género, pero bueno. La cuestión es que en realidad a los trodones los han separado ahora mismo actualmente en dos especies diferentes. La primera es el Stenonychosaurus inequalis y la segunda es el Latenivenatrix magmasterae. Pero bueno, dejando este debate que está habiendo con todo el tema de la clasificación de los trodóntidos, os voy a decir el dato más importante de este animal, y es que este dinosaurio es el dinosaurio que tenía un cerebro y unos ojos también más grandes en relación a su cuerpo, lo cual, en términos biológicos, lo convierte en probablemente el dinosaurio o de los dinosaurios más inteligentes del planeta Tierra. Es por estos grandes ojos y por este gran cerebro que en el documental ponen al trodón
como una especie perfectamente capaz de desenvolverse entre el humo de los incendios, tanto como para poder ver a través del humo, como para poder ser lo suficientemente inteligente para rebuscar en los recovecos madrigueras de algunos mamíferos de pequeño tamaño que se ven en el documental pero que tampoco me han especificado la especie, y para poder escapar de las llamas consiguiendo su alimento igualmente. Ya sé que no se ha especificado la especie, pero por si acaso a alguien le hacía gracia, le hacía ilusión saber más o menos la medida que tenían los trodones en la zona de Norteamérica, digo en la zona de Norteamérica porque otros animales que se han clasificado como trodones tienen totalmente unas dimensiones diferentes, podían llegar a medir entre 3 y 3,5 metros de largo, así que no estamos hablando de un animal precisamente pequeñito. Bien, en la siguiente escena de este capítulo vemos a un nuevo animal que en este caso se sitúa en el hemisferio sur. Por tanto, como os he dicho antes, ya no solo estamos en el polo norte, sino que también nos vamos al polo sur. En este caso estamos hablando del Antarcopelta. La especie tipo es el Antarcopelta oliveroli. Y este animal ha sido encontrado concretamente en la punta sur de Sudamérica, mediría entre unos 4 y 6 metros de largo y llegaría a pesar más de 3 toneladas. Pero en el capítulo en concreto no nos muestran un Antarcopelta así de grande. Nos muestran a 4 crías de este animal que, pobrecitas, están intentando buscar la vida para poder hibernar. Así que, intentando buscar un sitio para poder pasar la época desfavorable gastando el mínimo de energía posible, se meten todos en una madriguera que van usando cada año, pero como cada año son más grandes, ya no caben los 4 allí. Así que hay uno de los pequeñitos, Antarcopelta, pobrecito, que se tiene que ir. Pero que no esté pena este pequeñín, puesto que se encuentra a un lugar muy bueno y muy interesante para poder pasar el invierno. El pequeño Antarcopelta desahuciado acaba encontrando una cueva deshabitada excepto por unas pequeñas larvas de mosca del mantillo. Hay mucha gente que seguramente me diga, pero eso son luciérnagas, Paula, porque en el documental se ven lucecitas. Pero es que hay bastantes larvas de mosca que tienen la capacidad de generar esta luz y, como nos dicen en el documental, les sirve para poder cazar a sus presas. Son unas larvas peligrosillas. Y bueno, llegamos ya a la escena final, la cual me pareció espectacular, la mejor del capítulo, y así cerramos el ciclo anual a través del que nos han llevado durante el transcurso de la primavera al tan inhóspito y no esperado invierno. Nos presentan a un grupo de dinosaurios que seguramente muchos conoceréis por la película animada de Caminando entre dinosaurios, dado que el protagonista era uno de esta especie, que son los Pachyrhinosaurus. Para los que os acordéis de la película, el protagonista era Patch, el Pachyrhinosaurio. Súper original. Concretamente, para mí no hay duda de que la especie de Pachyrhinosaurus que nos hemos encontrado es el Pachyrhinosaurus canadensis, que como su propio nombre indica, fue encontrado en el norte de Canadá. Y este dinosaurio tiene un poquito de truco, puesto que sobrevivió muchísimos años. Así que el Pachyrhinosaurus tuvo la oportunidad de ser atacado por diferentes especies de la familia de los Tyrannosaurus rex. Entre ellos los gorgosaurios, que no salen en este documental, pero que los podéis ver en la película animada de Caminando entre dinosaurios. Y los que sí que salen en este documental, que son los Nanoxaurus. Antes de ponernos a hablar de este depredador tan espectacular del Polo Norte, vamos a mencionar un poquito las dimensiones del Pachyrhinosaurus, puesto que no era un oponente precisamente fácil de vencer y, en mi opinión, es por esto que sobrevivió tantos millones de años. De hecho, sobrevivió desde los 73 millones de años, 70-73 millones de años, a los 66 millones de años. Estuvo ahí su buenos 10 millones de años vivo. Pues bien, este animal podría llegar a medir prácticamente 8 metros de largo y a pesar sus buenas 4 o 5 toneladas. Era un mastodonte. Pero lo más interesante de su anatomía física era su cráneo, puesto que en vez de tener muchos cuernos repartidos como podría tener un triceratops, por ejemplo, o cualquier otro ceratópsido, este animal tenía una nariz totalmente y una frente totalmente masivas, una especie de bloque de hueso, como si fuera una piedra hecho delante de su cabeza. En el documental no le dan mucho peso a este arma, pero a mí me hubiera gustado ver que se hubieran esmerado un poco más también en la reconstrucción facial del Pachyrhinosaurus, porque lo cierto es que tienen aquí unos bultos que a mí, la verdad, cuando los vi por primera vez me parecían percebes. Pero bueno, quitando eso de escena, vamos a seguir con lo que están haciendo estos Pachyrhinosaurus. La cuestión es que se encuentran en una especie de época de celo y entre los machos, pues como siempre, están saltando chispas.
Pero como se acerca el invierno, lo que tienen que priorizar es la supervivencia. La cuestión es que este grupo de paquirrinosaurios se va moviendo buscando cómo pueden alimentarse, puesto que son herbívoros y cuando es invierno es muy difícil ser herbívoro, y al mismo tiempo están siendo acosados por un grupo de los ya mencionados Nanoxaurus. Bien, este dinosaurio tan espectacular es el Nanoxaurus oglundi. Este animal es tan especial puesto que es un miembro de la familia de los Tyrannosaurus Rex con un tamaño un poco reducido. Reducido si lo comparamos con un Rex, porque el bicharraco medía unos 6 metros y podía pesar, no llegaba a la tonelada, pero entre 500 y 900 kilos. Teniendo en cuenta que un Rex medía 12 metros, tampoco era un bicho tan grande. Y si tenemos en cuenta que su presa medía 8 metros y que pesaba 4 veces más que él, vemos que el Nanoxaurus no tiene todas las que necesita para poder alimentarse. I never ever saw an animal eat a people before. Do you want to see an animal eat a people? Actually, definitely, yeah. Pero es un dinosaurio especial, puesto que seguramente es una de las pocas especies, si acabamos encontrando pruebas de ello, que nos demuestren que la familia de los tiranosáuridos podía llegar a tener plumas. Dado que el Nanoxaurus se encontraba en la zona de Alaska, lo más probable es que estuviera con toda la piel recubierta, o una gran parte de la piel, sobre todo del lomo, recubierta de plumas para mantener el calor. En fin, dejando de lado estas curiosidades técnicas del cuerpo de los Nanoxaurus, durante la escena vemos algo que a mí es que me pareció tan bueno, que es básicamente la forma que tienen los Nanoxaurus de agruparse para poder cazar animales tan grandes como los Pachyrhinosaurus, y cómo van poco a poco acechándoles hasta que les llevan a una zona totalmente abierta. Y lo que hace totalmente meterse al espectador en la escena es que en esa escena de persecución, de acoso de los predadores, llega una tormenta de nieve que los deja prácticamente ciegos a todos. Los Pachyrhinosaurus hacen una formación, que también hacen hoy en día muchas otras especies de herbívoros, que es dejar a los miembros más fuertes en la parte de fuera de una especie de círculo que hacen todos los miembros del grupo, y a las crías en el centro para que no les lleguen los depredadores. Y los Nanoxaurus se dedican a tener paciencia y a ir intentando morder a los miembros que se separen un poco de ese grupo. La cuestión es que gracias a la paciencia de estos cazadores, tarde o temprano todos sabíamos lo que iba a pasar, y lo que acaba pasando es que la manada se pone histérica, necesita salir de allí, empiezan a correr y por tanto el miembro más lento de esta acaba siendo devorado por los depredadores. Y eso es todo, así acaba este cuarto episodio, este cuarto capítulo de Prehistoric Planet. Ya os aviso de que, no sé si os avisé de antes, de que es uno de mis capítulos favoritos porque contiene muchísimos dinosaurios que nadie tiene en la cabeza. La mayoría de veces cuando alguien te pone el escenario del Cretácico te ponen una selva exuberante con sus tiranosaurios, con su triceratops, pero es algo que no se ha visto tantas veces, ¿no? La representación de los dinosaurios viviendo como animales árticos. Creo que es algo muy interesante de ver y es un poco una cura de humildad para nosotros también, porque los dinosaurios fueron tan o incluso más exitosos que los mamíferos a día de hoy. Conquistaron todo tipo de continentes, todos los continentes y todo tipo de climas y de formas de vida. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedaros aquí, otro vídeo más. Espero que la espera os haya merecido la pena. Y antes de acabar, me gustaría hacer un pequeño inciso. Yo no tengo tanto tiempo para grabar como me gustaría y la verdad es que me fastidia mucho, porque ya no por vosotros, porque sé que perfectamente vivís sin mis vídeos y que los veis por algo lúdico, sino más por mí, ¿no? Por el hecho de que a mí me encanta hacer estas cosas, pero muchas veces no todos tenemos la oportunidad, tenemos problemas de salud, tenemos problemas familiares, tenemos muchos tipos de problemas. Así que para todos los que hayáis pasado un mal año, unos malos meses, unas malas navidades, un mal lo que sea, os deseo mucha fuerza y todo el ánimo que os puedo enviar desde aquí y a través de mi cámara. Así que nada más. Os deseo lo mejor, que vaya todo muy bien y por supuesto, si os hace felices, que sigáis investigando, que sigáis dando a la ciencia, que la verdad es que ayuda mucho a quitarse de los problemas del día a día. Un besazo muy grande, mis queridísimos Paleontologists in Training, y hasta el próximo vídeo.